Dentro de la Torre de Cristal de Harrison and Wells, Brian estaba de pie en una sala de conferencias donde todas las miradas lo miraban con desprecio. Chaqueta gastada, zapatos rayados, padre soltero sin título universitario. «Nos estás haciendo perder el tiempo», dijo alguien. Su mano tocó el pomo de la puerta para salir. Entonces, la notificación apareció en todas las pantallas. El proyecto Horizon se había derrumbado. Se habían perdido $20 millones. Un error de datos que todo su equipo no había podido resolver en 3 meses. Brian miró la pantalla de proyección a través de la puerta abierta. Su cerebro captó algo en 5 segundos. «Sé dónde está el error», dijo en voz baja. «¿Podrá este hombre invisible cambiar su destino y el de la empresa?» 3 meses antes, Brian estaba apilando cajas en un almacén a las 2 de la madrugada cuando vio la oferta de trabajo en su teléfono. Puesto de ingeniero de datos. Harrison and Wells, una de las principales consultoras de la ciudad. Se quedó mirando la pantalla durante un buen rato antes de pulsar «Solicitar». La mañana de la entrevista, le pidió prestado $60 a su vecino Marcus para comprar la chaqueta en la tienda de segunda mano de la calle Séptima. Olía a naftalina y los codos estaban desgastados, pero era lo mejor que podía permitirse. Pasó 20 minutos limpiando su único par de zapatos de vestir hasta que quedaron casi aceptables. El tacón derecho estaba desgastado por tantos años caminando, pero se dijo a sí mismo que nadie lo notaría. Su hija Emma estaba sentada a la mesa de la cocina comiendo cereales. Tenía 5 años y no preguntó por qué papá llevaba ropa elegante. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre el dinero o el trabajo, o sobre por qué vivían en un apartamento de una sola habitación donde ella dormía en el sofá. «Pórtate bien con la señora Chen Hoi», le dijo Brian, y luego se corrigió. La señora Patterson, la vecina que cuidaba de Emma cuando él trabajaba en turnos nocturnos. Emma asintió con leche en el labio superior. Brian le dio un beso en la cabeza y se marchó antes de que ella pudiera ver que le temblaban las manos. El edificio Harrison and Wells era todo cristal y acero, 40 pisos de gente que pertenecía a ese lugar. La recepcionista lo miró de arriba abajo cuando le dio su nombre. Sus ojos se detuvieron en su chaqueta, en sus zapatos. De camino, se comportó como alguien que no estaba acostumbrado a estar en vestíbulos como ese. «Cuarta planta», dijo ella sin sonreír. El ascensor tenía espejos. Brian evitó mirarse. La sala de conferencias era fría. 4 personas estaban sentadas detrás de una larga mesa con botellas de agua importada y maletines de cuero. Brian reconoció la disposición por haberla visto en Internet. El panel de la entrevista, las personas que decidirían si merecía la pena dedicarle su tiempo. David se sentó en el medio. Jefe de datos, título de Harvard en su traje a medida de LinkedIn. Un reloj que costaba más de lo que Brian ganaba en 6 meses. Echó un vistazo al currículum de Brian y lo dejó sobre la mesa como si estuviera contaminado. Entonces, David dijo, «Brian, cuéntenos sobre su formación académica». A Brian se le secó la garganta. «Asistí a la Universidad Estatal durante 3 años y no completé mi título». Sarah, la ingeniera senior, arqueó una ceja. Tenía un máster en Administración de Empresas por Yale y la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en salas como esta. «¿No terminaste la universidad?» «No, señora. Mi esposa enfermó. Tuve que dejar los estudios para cuidar de ella». «¿Y ahora?», preguntó Tom, de Recursos Humanos. Su sonrisa era tenue, profesional y completamente vacía. «Falleció hace 3 años». «Lo siento mucho», dijo Tom en un tono que indicaba que no lo sentía en absoluto. «Pero comprenderá que solo contratamos a candidatos con al menos una licenciatura. Es la política de la empresa». Brian asintió. Sabía que esto iba a pasar. «Lo entiendo, pero llevo 5 años formándome por mi cuenta en ingeniería de datos. Todas las noches después del trabajo, he creado proyectos, aprendido Python y SQL, estudiado algoritmos de aprendizaje automático. He aprobado su prueba de evaluación en línea». David se recostó en su silla. «Mucha gente ha aprobado esa prueba. Es una selección básica. Lo que necesitamos aquí son personas con credenciales reales, personas que hayan sido formadas por las mejores instituciones». «He creado un portafolio», dijo Brian,
Sacó su computadora portátil, vieja y pesada, con la pantalla rota. Puedo mostrarle en qué he estado trabajando. Sarah apenas le echó un vistazo. Esto parece algo que haría un estudiante. Soy estudiante, solo que no estoy en un aula. Háblame del descenso de gradiente, dijo David de repente. Brian se lo explicó. Las matemáticas, el concepto, cómo optimiza los modelos de aprendizaje automático, minimizando el error mediante pasos iterativos. Lo había estudiado durante meses, lo había probado en conjuntos de datos que había encontrado en Internet y lo había depurado hasta comprender todas las variables. David asintió lentamente. Eso es conocimiento del libro. Cualquiera puede leer eso en un libro. ¿Y la aplicación práctica? Escenarios del mundo real con datos desordenados y plazos imposibles. Tengo 3 trabajos para mantener a mi hija, dijo Brian en voz baja. Entiendo las situaciones complicadas y los plazos imposibles. Tom escribió algo en sus notas. ¿Por qué crees que mereces estar aquí? Esta es una de las empresas más competitivas del sector. Tenemos candidatos del MIT, Stanford, Carnegie Mellon. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con eso? Brian miró la mesa, las botellas de agua que no podía permitirse, las carteras de cuero y los títulos enmarcados en sus perfiles de LinkedIn, y la certeza en sus ojos de que él no encajaba allí porque necesitaba ese trabajo para mantener a su hija. La sala se quedó en silencio. No era un silencio agradable, sino uno que significaba que ya habían tomado una decisión. David se levantó. Mira, te agradecemos que hayas venido, pero creo que está claro que no encajas aquí. Necesitamos gente con credenciales, con una trayectoria demostrada en instituciones de prestigio. ¿Lo entiendes? Brian lo entendía. Lo había entendido antes de entrar, pero había tenido esperanzas de todos modos, como siempre las tienen las personas desesperadas. Gracias por su tiempo, dijo. Recogió su ordenador portátil y se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Nadie le dio la mano. Victoria Hayes, la directora general, se sentó al final de la mesa. Había permanecido en silencio durante toda la entrevista, limitándose a observar con sus ojos oscuros que no revelaban nada. No le impidió marcharse. Brian se dirigió hacia la puerta. Su reflejo se vio en el cristal. Un hombre que no encajaba en edificios como este. Su mano tocó el pomo de la puerta. Entonces se oyó un ruido, fuerte, urgente, proveniente de la sala de conferencias de al lado. La puerta se abrió de golpe y 3 altos ejecutivos salieron corriendo, con el rostro pálido. Uno de ellos gritaba por teléfono. No pueden cancelarlo así como así. Llevamos 3 meses trabajando en esto. Otra ejecutiva, una mujer con un elegante traje gris, casi corría hacia la sala de entrevistas de David. Necesitamos a todo el mundo en la sala de conferencias principal ahora mismo. Horizon acaba de quebrar. La expresión de David cambió al instante. ¿Qué quieres decir con quebrar? El cliente se ha retirado. Un contrato de $20 millones. Dicen que nuestro modelo de datos tiene fallos fundamentales. Se van a Stratton Analytics. Sarah se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. Lo hemos comprobado todo 3 veces. Bueno, al parecer se nos ha pasado algo importante, dijo la mujer de gris. Su voz era gélida. Porque nos acaban de enviar un informe de 10 páginas explicando por qué nuestras previsiones de tasa de retención no sirven para nada. La junta directiva está enloqueciendo. Necesitamos controlar los daños ahora mismo. La gente se agolpaba en el pasillo. Los teléfonos no paraban de sonar. Alguien estaba maldiciendo. El ambiente tranquilo y estéril de Harrison and Wells se había convertido en un caos en menos de 30 segundos. Brian se quedó allí con la mano aún en el pomo de la puerta. A través de la puerta abierta de la sala de conferencias principal, podía ver una enorme pantalla de proyección, tablas y gráficos, y visualizaciones de datos. Una presentación sobre el análisis de la retención de clientes, el mismo tipo de trabajo que había estudiado solo en su apartamento mientras Emma dormía en el sofá. Su cerebro empezó a funcionar antes de que pudiera detenerlo. Reconocimiento de patrones, flujo de datos, relaciones variables, las cosas que se había entrenado para ver en las horas oscuras entre la medianoche y el amanecer.
Miró el gráfico de la tasa de retención en la pantalla, 91%. Un número precioso, el tipo de número que haría que un cliente firmara un contrato de $20 millones. Pero algo no cuadraba. Los puntos de datos eran demasiado limpios, demasiado consistentes. Ningún conjunto de datos del mundo real se veía así sin un filtrado intenso. Y las variables de referencia que utilizaban para los usuarios activos incluían la frecuencia de inicio de sesión. Pero la frecuencia de inicio de sesión no significaba necesariamente compromiso. Alguien podía iniciar sesión todos los días debido a los recordatorios automáticos por correo electrónico y nunca utilizar realmente el producto. Y había algo más, la detección de usuarios duplicados. En la diapositiva sobre la metodología, pudo ver que utilizaban la deduplicación basada en el correo electrónico. Pero eso no detectaría a los usuarios que registraran varias cuentas con diferentes correos electrónicos en el mismo dispositivo. La huella digital del dispositivo era el método estándar para ello, pero no parecía que lo hubieran implementado. Si no habían filtrado correctamente las cuentas duplicadas, su tasa de retención estaría inflada artificialmente, quizás en gran medida. Ese era el error. A Brian se le enfriaron las manos. Lo veía claro como el agua. El fallo que había hecho evaporarse un contrato de $20 millones. Lo que sus graduados de Harvard, el MIT y Stanford habían pasado por alto de alguna manera en 3 meses de trabajo. Podía marcharse en ese momento, volver a su trabajo en el almacén y a sus turnos de reparto y a sus noches en vela, enseñándose a sí mismo cosas por las que nadie le daría crédito jamás. Podía ir a casa con Emma y decirle que papá no había conseguido el trabajo. Pero no pasaba nada, se les ocurriría algo, como siempre, o podía darse la vuelta. Si se le equivocaba, lo humillarían aún más de lo que ya lo habían hecho. Se reirían de él y lo echarían del edificio. Se convertiría en una anécdota que contarían en las reuniones sociales de la empresa sobre el tipo sin título universitario que pensaba que podía resolver sus problemas. Si tenía razón, todo podría cambiar. Brian pensó en Emma, en cómo nunca se quejaba cuando la cena era pasta otra vez, en cómo le había preguntado la semana pasada si podían ir al zoológico y él le había respondido que quizá el mes que viene, sabiendo que el mes que viene no sería diferente. Pensó en 3 años más de turnos en el almacén, articulaciones doloridas y quedarse dormido frente a los videos tutoriales a las 13 de la madrugada. Se dio la vuelta. La sala de conferencias estaba ahora llena. David, Sarah, Tom y una docena de personas más se agolpaban alrededor de la pantalla de proyección. Victoria Hayes estaba de pie cerca del frente, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Brian llamó a la puerta. Nadie lo oyó. Golpeó más fuerte. David se volvió. Su rostro aún estaba rojo por el estrés y la ira. ¿Qué? Estamos en medio de una crisis. Lo sé, dijo Brian. Su voz era firme, aunque su corazón intentaba salirse del pecho. Y creo que sé dónde está el error. La sala de conferencias quedó en silencio. 20 personas se volvieron para mirar a Brian como si acabara de anunciar que podía volar. El rostro de David pasó de rojo a morado. ¿Qué acabas de decir? Creo que sé dónde está el error, repitió Brian. Su voz era más firme que sus manos. En tu modelo de datos. Sarah soltó una risa aguda. Tienes que estar bromeando. Tenemos un equipo de doctores que llevan 3 meses trabajando en esto. Has mirado una pantalla durante 5 segundos y crees que has encontrado algo que se nos ha pasado por alto. ¿Quién te crees que eres? David dio un paso hacia él. Acabamos de rechazarte. No trabajas aquí. No perteneces aquí. Y ahora interrumpes una crisis para jugar a ser analista de datos. Brian apretó la mandíbula. Vi el gráfico de la tasa de retención en tu proyección, 91%, pero los datos parecen demasiado limpios. Creo que hay un sesgo en tus datos. ¿Sesgo? La voz de Sarah resumaba desprecio. Lo hemos filtrado todo según los estándares del sector, con múltiples rondas de validación y revisión por pares. ¿Dónde has obtenido exactamente tu título en ciencia de datos que te cualifica para cuestionar nuestra metodología? No tengo ninguno, dijo Brian en voz baja, pero llevo 5 años estudiando esto todas las noches. Y creo que estás calculando la retención
basándote en los usuarios activos, sin filtrar adecuadamente las cuentas duplicadas y los registros de bots. David se acercó. Su colonia era cara y abrumadora. Eso es lo más ridículo que he oído nunca. ¿Tienes idea de lo minuciosamente que limpiamos nuestros datos? Utilizamos un protocolo estándar de deduplicación basado en el correo electrónico. La deduplicación basada en el correo electrónico no detecta a los usuarios que registran varias cuentas con diferentes correos electrónicos en el mismo dispositivo. Brian dijo que para eso se necesita la huella digital del dispositivo. Y si estás contando la frecuencia de inicio de sesión como compromiso sin medir el uso real del producto, tu definición de usuario activo va a inflar tus cifras de retención. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Victoria Hayes se movió de su posición en la parte de atrás. Había estado en silencio durante toda la entrevista y durante todo el caos. Ahora caminaba lentamente hacia la parte delantera de la sala, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Todos se hicieron a un lado para dejarla pasar. Miró a Brian durante un largo momento. Su rostro no revelaba nada. ¿Estás diciendo que nuestro proyecto de $20 millones fracasó porque no filtramos correctamente las cuentas duplicadas? Estoy diciendo que es una posibilidad que vale la pena comprobar. Y lo has determinado tras mirar una pantalla durante 5 segundos. Brian la miró a los ojos. Lo he determinado tras 5 años aprendiendo por mi cuenta a leer datos mientras trabajaba en 3 empleos para mantener a mi hija. Algo pasó por el rostro de Victoria, demasiado rápido para identificarlo. Se giró ligeramente y miró a David y Sarah con una expresión casi divertida. Luego volvió a mirar a Brian, con los labios curvados, pero no era exactamente una sonrisa. Era algo más frío, más calculado. De acuerdo, dijo. La palabra sonó como un desafío. Te daré 10 minutos. Demuéstralo. Cruzó los brazos y dio un paso atrás deliberadamente. La postura de alguien que ve una actuación que ya sabe que va a acabar mal. Una profesora que le da a un alumno la cuerda justa. Tom se movió incómodo. La sonrisa burlona de Sarah volvió a aparecer. Victoria no le estaba dando una oportunidad a Brian. Le estaba dando un escenario en el que fracasar. 10 minutos para que se diera cuenta de que estaba fuera de su alcance. 10 minutos para avergonzarse tanto que se marchara por su propio pie y no volviera nunca más. Una lección para que supiera cuál era su lugar. La sala estalló. Victoria, no puedes hablar en serio, dijo Tom. Ni siquiera es un empleado. Esto es muy irregular. No tiene credenciales, añadió Sarah. Podría estar completamente equivocado y hacernos perder un tiempo valioso que no tenemos. David parecía querer sacar físicamente a Brian del edificio. Esto es una locura. Estamos en medio de una crisis y ¿quieres dejar que un tipo cualquiera sin título nos dé una charla sobre ciencia de datos? La voz de Victoria cortó el ruido como el hielo. Soy la directora general, David. Dele la pizarra. Nadie se movió. La cara de David se volvió rígida. Se hizo a un lado. Sarah cruzó los brazos y se apoyó contra la pared con una expresión que decía que estaba viendo un accidente de coche a cámara lenta. Tom sacó su teléfono y empezó a escribir notas, probablemente para documentarlo para recursos humanos. Brian se acercó a la pizarra. Sus piernas parecían de gelatina. 20 pares de ojos le quemaban la espalda. El rotulador estaba frío y pesado en su mano. 10 minutos, 60 segundos para demostrar que no estaba delirando. Para demostrar que 5 años de noches en vela, videos tutoriales y conjuntos de datos de práctica significaban algo. Para demostrar que su lugar estaba en esa sala. Escribió la primera fórmula. Le temblaba la mano y los números salieron mal. Lo borró y volvió a empezar. La presión lo aplastaba como un peso físico. Detrás de él, alguien tosió. Sonó como una risa. Brian escribió la ecuación para calcular la tasa de retención, algo básico. Pero su mente iba demasiado rápido y su mano demasiado lenta, y el rotulador chirriaba contra la pizarra de una forma que le hacía doler los dientes. Es doloroso verlo, murmuró Sarah. No lo suficientemente bajo. David miró su reloj. Habían pasado 5 minutos. La visión de Brian comenzó a nublarse. Los números en la pizarra se mezclaron.
Había estudiado esto. Lo sabía. Pero estar aquí parado bajo estas luces con estas personas viéndolo fracasar era diferente a estar sentado solo en su apartamento con Emma dormida en el sofá. Pensó en volver a ese apartamento esa noche, en decirle a Emma que papá no había conseguido el trabajo, en otro año de turnos en el almacén y rutas de reparto, y comprobar los precios en el supermercado antes de meter nada en el carrito, en ser invisible. Su mano dejó de moverse. Entonces pensó en la mirada de Emma la semana pasada, cuando le prometió que irían al zoo el mes que viene. La forma en que ella había sonreído a pesar de que ambos sabían que el mes que viene no sería diferente. La forma en que ella creía en él incluso cuando nadie más lo hacía. Brian borró toda la pizarra. 4 minutos, dijo David. Brian empezó a dibujar, esta vez no fórmulas, sino un diagrama, el flujo de datos desde la entrada hasta la salida. Marcó donde Harrison y Wells obtenían la información de los usuarios, cómo definían a un usuario activo, qué variables rastreaban. Luego rodeó con un círculo las lagunas. No había huellas digitales de dispositivos, solo duplicación de correos electrónicos, lo que significaba que los usuarios que registraban varias cuentas con diferentes correos electrónicos se contaban como usuarios únicos separados, inflando la base total de usuarios. La frecuencia de inicio de sesión era la principal métrica de participación, lo que significaba que los usuarios que iniciaban sesión, debido a los recordatorios automáticos por correo electrónico, pero que en realidad nunca utilizaban el producto, se clasificaban como activos, inflando la tasa de retención. No había segmentación entre usuarios de alto valor y de bajo valor, lo que significaba que no podían ver que sus clientes más valiosos se marchaban a un ritmo mayor que el que sugerían las cifras generales. Dibujó flechas que mostraban cómo cada laguna se sumaba a las demás. Como una tasa de duplicación del 31% combinada con señales de interacción falsas podía hacer que una tasa de retención del 68% pareciera del 91%. Se acabó el tiempo, anunció David. Brian dejó el rotulador. Tenía la camisa empapada de sudor. Se giró para mirar a la sala. No tuve tiempo de recalcular todo, dijo. Su voz sonaba áspera. Pero si comprueban sus datos brutos utilizando huellas digitales de dispositivos, en lugar de solo la duplicación de correos electrónicos, y si miden el compromiso real con el producto, en lugar de solo la frecuencia de inicio de sesión, creo que descubrirán que su tasa de retención es significativamente inferior al 91%. Probablemente te esté en torno al 60%. Nadie habló. David se quedó mirando la pizarra. Su rostro había pasado de un color púrpura a un gris enfermizo. Sarah sacó su ordenador portátil. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado. Ya no sonreía. Victoria se acercó a la pizarra. Estudió el diagrama que había dibujado Brian, siguió las flechas con la mirada y leyó cada anotación. La diversión calculada había desaparecido de su expresión. Luego se volvió hacia David. Compruébalo ahora. David apretó la mandíbula. Victoria, esto se basa en la teoría de alguien sin experiencia profesional. Ya hemos validado nuestra metodología. Esto es una pérdida de tiempo. Compruébalo ahora, repitió Victoria. Su voz era suave, mortalmente suave. David sacó su ordenador portátil con movimientos bruscos y enfadados. Abrió su base de datos. Sus dedos martilleaban las teclas mientras escribía una consulta para extraer los datos brutos y aplicaba la huella digital del dispositivo para identificar los duplicados. La sala observó en silencio mientras ejecutaba el script. Pasaron 30 segundos, luego 1 minuto. El rostro de David se volvió cada vez más pálido. «Dios mío», susurró. Sarah miró por encima de su hombro. Su expresión se quebró. La voz de David sonó hueca. La tasa de duplicados es del 31%. Si eliminamos las cuentas duplicadas y recalculamos basándonos en la huella digital del dispositivo, la tasa de retención real es del 68%. No es del 91%. El número flotaba en el aire como humo. Alguien maldijo porque otra persona había dejado caer su teléfono. Tom dejó de escribir
y se limitó a mirar la pantalla de David. «Eso es imposible», dijo Sarah, pero su voz había perdido su tono cortante. «Llevamos 3 meses trabajando en esto. Varias personas revisaron el proceso de limpieza de datos. Y todos llegamos a la misma conclusión», dijo David en voz baja, «que la deduplicación de correos electrónicos era suficiente. Nunca se nos ocurrió comprobar los datos a nivel de dispositivo». Victoria se volvió hacia Brian. Su expresión no había cambiado, pero había algo diferente en sus ojos, más agudos, más concentrados. El frío cálculo se había transformado en algo parecido al respeto. «¿Acabas de identificar la causa principal de un fallo de 20 millones en 10 minutos?» dijo. «El mismo problema que todo mi equipo pasó por alto durante 3 meses». Brian no sabía qué decir. Su corazón seguía intentando salir de su pecho. Victoria continuó. «Pero identificar un problema es diferente a resolverlo. Me has demostrado que puedes ver lo que otros no ven. Ahora tienes que demostrarme que puedes crear una solución que realmente funcione». Dejó que asimilaran sus palabras. Luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Te doy 3 días. Crea un nuevo modelo. Demuestra que funciona. Si tienes éxito, te quedas. Si fracasas, yo misma te acompañaré a la puerta». La sala estalló. «Victoria, no puedes hablar en serio», dijo Tom. «Ni siquiera tiene un título. La política de la empresa exige explícitamente un mínimo de una licenciatura para cualquier puesto relacionado con los datos. Recursos Humanos se lo pasará en grande con esto». «Yo soy la directora general», dijo Victoria sin mirarlo. «Yo establezco la política». Sarah dio un paso al frente. 3 días para reconstruir todo un canal de datos. No solo es difícil, es funcionalmente imposible. Tenemos sistemas, dependencias, protocolos de seguridad. Ni siquiera tiene las credenciales de acceso adecuadas. «Entonces consígueles las credenciales», dijo Victoria. La voz de David estaba tensa. «Esto es una locura. Estamos en modo de crisis y quieres arriesgarte con alguien sin experiencia profesional y sin título. ¿Qué pasará cuando falle? Porque fallará. Esto no es un ejercicio de clase. Es trabajo real con consecuencias reales». Victoria finalmente miró a David. «Entonces tendrás 3 días para preparar un plan de respaldo, pero yo le voy a dar la oportunidad. David, asígnale un espacio de trabajo. Sarah, asegúrate de que tenga acceso a las herramientas y bases de datos necesarias. Tom, encárgate del papeleo para un contrato de 3 días como contratista». Se volvió hacia Brian. «72 horas a partir de ahora. Demuéstrame lo que puedes hacer». Luego salió de la sala de conferencias. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como el mazo de un juez. Brian se quedó allí de pie, sosteniendo un rotulador de pizarra blanca e intentando comprender lo que acababa de pasar. David se acercó. Su voz era baja y fría. «Déjame ser muy claro. Has tenido suerte. Has detectado algo obvio que se nos pasó por alto porque estábamos trabajando a gran escala. Pero construir un canal de datos funcional en 3 días, vas a fracasar estrepitosamente. Y cuando lo hagas, me aseguraré de que todo el mundo sepa que fue un error de Victoria, no nuestro». Pasó junto a Brian y salió por la puerta. Sarah lo siguió sin decir nada. Tom recogió sus cosas y se marchó con una sonrisa forzada que era más una mueca que algo amistoso. La sala se quedó vacía. Brian se quedó solo con una pizarra llena de diagramas y el peso de 72 horas presionando sobre sus hombros. Sacó su teléfono. 2 llamadas perdidas de la señora Patterson. Un mensaje de Emma. «¿Cuándo vas a volver a casa, papá?», le respondió. «Pronto, cariño. Papá te quiere». Luego guardó el teléfono y se puso a trabajar. El primer día fue un infierno. Le dieron un escritorio en la esquina del espacio de trabajo abierto. Sin oficina, sin privacidad, solo una pequeña mesa encajada entre la impresora y la salida de emergencia. David dejó caer un disco duro en su escritorio con más de 2 millones de filas de datos sin procesar y le dijo que lo resolviera él mismo. «Tienes 72 horas», dijo David. «No nos pidas ayuda. Esta es tu prueba». Sarah pasó 2 veces por delante sin saludarlo. Otros empleados lo miraban fijamente
y cuchicheaban entre ellos. Brian escuchó fragmentos de la conversación. ¿Quién es ese tipo? El caso benéfico de Victoria. He oído que ni siquiera tiene un título. Esto es lo que pasa cuando las iniciativas de diversidad van demasiado lejos. Brian se puso los auriculares y empezó a trabajar. Pasó 6 horas solo para acceder a los sistemas necesarios. La documentación estaba dispersa en múltiples wikis internos. Las credenciales de la base de datos requirieron 3 solicitudes de aprobación diferentes. Las bibliotecas de Python que necesitaba no estaban instaladas en su máquina y tardaron 2 horas en responder a su solicitud. A medianoche, había escrito scripts básicos para limpiar los datos. A las 3 suelos de la madrugada, había identificado las cuentas duplicadas y las había eliminado del conjunto de datos de muestra. Al amanecer, había construido un esqueleto para el nuevo modelo. Durmió 2 horas en su escritorio y se despertó con el cuello rígido y el equipo de limpieza pasando la aspiradora a su alrededor. El segundo día fue peor. Todos los sistemas que tocaba parecían diseñados para combatirlo. Las consultas a la base de datos se agotaban. El código que funcionaba en su portátil fallaba en los servidores de la empresa. Los permisos de los archivos le bloqueaban el acceso a conjuntos de datos críticos. David pasó por allí a la hora del almuerzo y vio a Brian mirando fijamente un mensaje de error. ¿Tienes problemas?, le preguntó David. Su sonrisa era leve. Acceso denegado a los registros de transacciones, dijo Brian. Los necesito para validar los resultados del modelo. Para eso se requiere autorización de nivel 3. Tú eres un contratista temporal de nivel 1. Tendrás que enviar una solicitud a través del equipo de seguridad. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Normalmente de 5 a 7 días laborables. A Brian se le encogió el estómago. Tengo hasta mañana por la mañana. David se encogió de hombros. Deberías haberlo pensado antes de hacer promesas que no podías cumplir. Se alejó. Brian se quedó mirando la pantalla. Sin los registros de transacciones, no podía verificar que su modelo predijera con precisión el comportamiento de los usuarios. Podía construir el canal, pero no podía demostrar que funcionara. Quedaban 36 horas. Su hija se estaba quedando con la señora Patterson otra vez. Le había prometido a Emma que estaría en casa para cenar. Le había mentido. Por la noche, encontró una solución alternativa, una copia de seguridad antigua de los registros de transacciones que no requería autorización de nivel 3. Los datos tenían 3 meses de antigüedad, pero era mejor que nada. Realizó pruebas de validación hasta que le ardieron los ojos. El modelo funcionaba con datos históricos y predecía la pérdida de usuarios con una precisión del 83%, mejor que el 76% del modelo antiguo. Pero había un problema. Faltaba una variable crítica. Los datos sobre el valor del ciclo de vida del cliente del sistema CRM heredado. Sin ellos, el modelo no podía distinguir entre los clientes de alto valor que estaban a punto de abandonar y los clientes de bajo valor que no importaban tanto para la estrategia de retención. Era un detalle sin importancia, pero marcaba la diferencia entre un modelo bueno y uno excelente. La diferencia entre que Victoria creyera en él y que le mostrara la puerta. Brian envió una solicitud de acceso al CRM heredado. Recibió una respuesta automática. Solicitud recibida. Tiempo de procesamiento estimado, de 5 a 7 días hábiles. Se llevó las manos a la cabeza. Tercer día, quedaban 18 horas. Brian no había dormido. Tenía los ojos como papel de lija. Había construido el 80% del nuevo canal, lo había probado con datos de muestra, había corregido errores y optimizado consultas. Pero sin los datos sobre el valor del ciclo de vida del cliente, el modelo estaba incompleto. Lo había intentado todo. Había llamado, enviado correos electrónicos al administrador de la base de datos y dejado mensajes de voz. Nadie respondió un domingo por la noche. A las 11 de la noche, aceptó que iba a fracasar. Había estado cerca, más cerca de lo que tenía derecho a esperar. Pero estar cerca no era suficiente. Estaba guardando su ordenador portátil cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias. Victoria Hayes entró con 2 tazas de café. Dejó una en su escritorio. «¿Necesitas los datos CLB?» Dijo que no era una pregunta. Brian levantó la vista.
Sí, pero el acceso tarda como mínimo 5 días. No tengo tiempo. Victoria sacó su teléfono y escribió algo. Un minuto después, el correo electrónico de Brian pitó. Acceso concedido. Sistema CRM heredado. Todos los permisos. Tienes 4 horas, dijo Victoria. Si no puedes terminar para entonces, yo misma te acompañaré a la salida a las 3 de la mañana. Brian se quedó mirando la notificación de acceso. ¿Por qué haces esto? Victoria se quedó callada un momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que él había oído nunca. Hace 15 años, yo estaba donde tú estás ahora, en otro edificio, pero con las mismas dudas. Tenía un máster en administración de empresas de una escuela que nadie respetaba. Me habían rechazado 47 empresas. Cuando por fin alguien me dio una oportunidad, todos dijeron que era una contratación por diversidad. Dijeron que estaba allí para marcar una casilla. Ella lo miró directamente. Creé un modelo que hizo crecer a esa empresa un 300% en 2 años. Demostré que el potencial importa más que el pedigrí. Nunca he olvidado lo que se siente al ser subestimada. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. 4 horas, Brian. Demuéstrame que estoy en lo cierto contigo. Brian trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Extrajo los datos de CLB, los integró en el modelo, realizó prueba tras prueba, corrigió errores, optimizó y validó. A las 2:45 de la madrugada, la prueba final había concluido. El modelo funcionaba. La precisión de la predicción de retención era del 87%. La identificación de la pérdida de clientes con 30 días de antelación tenía una precisión del 84%. No solo era bueno, era mejor que cualquier cosa que Harrison y Wells hubieran creado jamás. Brian guardó todo y lo respaldó 3 veces. Luego apoyó la cabeza sobre el escritorio y cerró los ojos durante 15 minutos. Cuando levantó la vista, Victoria estaba de pie en la puerta. Ya está, dijo Brian. El modelo está listo. Victoria asintió con la cabeza. Mañana por la mañana, a las 8, lo presentarás al Consejo Ejecutivo y a nuestro antiguo cliente. Si les impresiona, te quedas. Si no, no terminó la frase. No era necesario. Brian se fue a casa a las 4 de la mañana, no para dormir, solo para ducharse y ponerse una camisa limpia. Emma dormía en el sofá y la señora Patterson dormitaba en el sillón con los anuncios de televisión en silencio. Besó la frente de Emma sin despertarla. Dejó una nota en la encimera. Papá tiene algo importante hoy. Te quiero. A las 6 de la mañana estaba de vuelta en Harrison and Wells, sentado en la sala de conferencias vacía con su portátil y una presentación que había preparado en 30 minutos. Las diapositivas eran sencillas, básicas, nada que ver con las pulidas presentaciones que solía producir la empresa, pero el modelo era sólido, los datos eran claros y los resultados eran reales. Eso tenía que ser suficiente. A las 7 de la mañana la gente empezó a llegar. Miembros del consejo con trajes caros, altos ejecutivos que Brian nunca había visto antes. El antiguo cliente, un hombre de cabello plateado llamado Richard Clemson, que dirigía una importante empresa de análisis minorista. Miró a Brian como se mira una mancha en un mueble caro. David y Sarah entraron juntos. No saludaron a Brian, solo se sentaron cerca del fondo y esperaron con la expresión sombría de quienes asisten a una ejecución. Tom, de Recursos Humanos, se sentó cerca de la puerta con su ordenador portátil abierto, tomando notas. Victoria fue la última en entrar. Se había cambiado de traje. Azul marino oscuro, sin joyas, excepto un sencillo reloj. Se sentó a la cabecera de la mesa e hizo un gesto para que todos se sentaran. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, dijo Victoria. Su voz transmitía una autoridad que hizo que todos se sentaran un poco más erguidos. Como saben, hace 3 días perdimos el contrato con Horizon debido a errores fundamentales en nuestro modelo de datos. Esta reunión es para buscar una solución. Richard Clemson se recostó en su silla. Con todo respeto, Victoria, ya hemos firmado con Stratton Analytics. A menos que tengas algo revolucionario que mostrarnos, no entiendo por qué estoy aquí.
Lo tenemos, dijo Victoria. Miró a Brian. Este es Brian Miller. Él identificó la causa principal de nuestro fallo en los datos. También ha creado un nuevo modelo en 72 horas. Me gustaría que presentara sus conclusiones. Richard levantó las cejas. ¿72 horas? Tu equipo tardó 3 meses y no pudo entregarlo. Ahora me dices que alguien lo ha solucionado en 3 días. Sí, dijo Victoria simplemente. Brian, tienes la palabra. Brian se puso de pie. Sentía las piernas temblorosas. Todos los ojos de la sala estaban puestos en él, juzgándolo, evaluándolo, esperando a que fallara. Conectó su ordenador portátil a la pantalla de proyección. Apareció la primera diapositiva. Sin gráficos sofisticados, solo un título. ¿Por qué nos equivocamos? Hace 3 meses, comenzó Brian. Esta empresa le dijo a un cliente que su tasa de retención era del 91%. Esa cifra se basaba en un análisis minucioso realizado por científicos de datos experimentados utilizando metodologías estándar del sector. También era completamente errónea. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Un sencillo diagrama que mostraba el flujo de datos. El error no estaba en el modelo en sí, sino en los datos introducidos. Estábamos midiendo los usuarios activos basándonos en la frecuencia de inicio de sesión. Pero iniciar sesión no significa compromiso. Y alguien puede iniciar sesión todos los días debido a los recordatorios automáticos por correo electrónico y nunca utilizar realmente el producto. Se cuentan como usuarios retenidos cuando en realidad ya se han ido. Richard frunció el ceño. Nuestro equipo técnico planteó esa preocupación. Vuestra gente nos dijo que se había tenido en cuenta. No fue así, dijo Brian. Y había un segundo problema. El proceso de deduplicación utilizaba la coincidencia de correos electrónicos, pero los usuarios que creaban varias cuentas con diferentes correos electrónicos en el mismo dispositivo se contaban como individuos separados. Eso inflaba la base de usuarios en un 31%. David se movió en su asiento. Sarah miraba fijamente la mesa. Brian pasó a la siguiente diapositiva. Esto es lo que ocurre cuando se combinan esos dos errores. Se obtienen cifras de retención que parecen increíbles. Un 91%. Cualquier ejecutivo lo aprobaría. Pero la cifra real era del 68%. Esa diferencia de 23 puntos es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La sala quedó en silencio. La expresión de Richard había cambiado de escéptica a interesada. Entonces, ¿cuál es tu solución?, preguntó Richard. Brian pasó a la siguiente diapositiva. Esta mostraba la nueva arquitectura del modelo. Huellas digitales de los dispositivos en lugar de correos electrónicos para la deduplicación, puntuación de compromiso basada en el uso real del producto, no solo en el inicio de sesión. Integración del valor del ciclo de vida del cliente, para que podamos identificar a los usuarios de alto valor en riesgo de abandono. Y análisis predictivos que pueden señalar el abandono potencial con 30 días de antelación y una precisión del 84%. Dejó que asimilaran la información y luego continuó. El modelo antiguo te decía quién se había ido ya. Este modelo te dice quién está a punto de irse cuando aún hay tiempo para hacer algo al respecto, y centra tus esfuerzos de retención en los usuarios que realmente importan para tus resultados. Richard se inclinó hacia adelante. ¿De qué nivel de precisión estamos hablando? 87% para la predicción de la retención, 84% de precisión en la identificación de la pérdida de clientes. Probado con datos históricos de 3 meses y validado en múltiples segmentos de usuarios. Uno de los miembros de la Junta tomó la palabra. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una adaptación a los datos históricos y que realmente funcionará en el futuro? No lo sabemos, admitió Brian, no hasta que lo probemos en producción. Pero puedo mostrarles la metodología de validación, las pruebas cruzadas en diferentes periodos de tiempo, los casos extremos que he tenido en cuenta, y puedo explicarles exactamente cómo el modelo maneja a los nuevos usuarios frente a los usuarios establecidos y los usuarios en declive. Pasó los siguientes 20 minutos haciendo precisamente eso, desglosando los detalles técnicos, respondiendo a preguntas y mostrando los datos que respaldaban cada afirmación.
Los miembros de la junta directiva hicieron preguntas concretas y Brian las respondió. Cuando no sabía algo, lo decía. Cuando hacía una suposición, lo indicaba claramente. No se trataba de un argumento de venta. Era una presentación técnica de alguien que entendía el trabajo a un nivel fundamental, que lo había construido con sus propias manos y que lo había probado hasta estar seguro de que era correcto. Richard pidió una copia de la documentación del modelo. Brian se la envió en ese mismo momento. «Dame 10 minutos para revisarlo con mi equipo», dijo Richard. Se levantó y salió con dos de sus compañeros. La puerta de la sala de conferencias se cerró tras ellos. La sala se llenó de conversaciones en voz baja. Los miembros de la junta se reunieron en grupo. David y Sarah mantenían una intensa discusión en voz baja. Brian se sentó. Le temblaban las manos. Había hecho todo lo que podía. O era suficiente o no lo era. Victoria le miró desde el otro lado de la sala. Asintió una vez. No era una aprobación, solo un reconocimiento. 10 minutos parecieron 10 horas. Cuando Richard regresó, su expresión era indescifrable. Se sentó y miró directamente a Brian. He revisado su metodología. Mi equipo tiene preguntas sobre la escalabilidad y el procesamiento en tiempo real. Pero el enfoque central es sólido. Mejor que sólido. Es lo que deberíamos haber tenido hace 3 meses. Se volvió hacia Victoria. Si está dispuesta a implementar este modelo y proporcionar apoyo continuo, restableceremos el contrato Horizon. Las mismas condiciones. 20 millones en 2 años. La sala estalló. Los miembros de la junta comenzaron a hablar entre ellos. Alguien empezó a aplaudir. Victoria permaneció tranquila, pero Brian vio el alivio reflejado en su rostro durante un segundo. Richard se puso de pie. «Pero lo quiero en el equipo del proyecto», señaló a Brian, no como consultor, sino como ingeniero jefe de datos. «Este es su modelo. Él debería ser quien lo implemente». David palideció. Sarah parecía como si le hubieran dado una bofetada. Victoria se levantó y le tendió la mano a Richard. Hecho. Se dieron la mano. La reunión se disolvió en conversaciones sobre los plazos de implementación y los detalles del contrato. Brian se quedó allí sentado tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había recuperado el contrato. Había ahorrado a la empresa $20 millones. Había pasado de ser un candidato rechazado a ingeniero jefe en 72 horas. No le parecía real. Victoria lo encontró cuando la sala ya estaba casi vacía. David y Sarah se habían marchado sin decir nada. Los miembros de la junta se habían ido. Solo quedaban ellos dos y el sol de la mañana entrando por las ventanas que iban del suelo al techo. «Lo has conseguido», dijo Victoria. «He tenido suerte», respondió Brian. «Si no me hubieras dado ese último acceso, no lo habría terminado. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Te has preparado durante 5 años. Yo solo te di la oportunidad». Le entregó una carpeta. «Contrato de trabajo, ingeniero jefe de datos. El salario es de 120,000 al año más prestaciones. Empiezas el lunes». Brian cogió la carpeta con las manos entumecidas. $120,000, más dinero del que había ganado en los últimos 3 años juntos. «Hay algo que debes entender», continuó Victoria. «Esto no va a ser fácil. David te va a guardar rencor. Sarah cuestionará cada decisión que tomes. Algunas personas siempre te verán como el tipo que fue contratado sin credenciales. Vas a tener que demostrar tu valía todos los días». «Lo sé», dijo Brian, «pero creo que puedes hacerlo porque ya has demostrado algo más importante que las credenciales. Has demostrado que puedes ver lo que otros no ven. Puedes trabajar más duro que nadie y no te rindes cuando las cosas se vuelven imposibles». Victoria se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Hace 15 años, alguien me dijo que no encajaba en una empresa como la suya, que era una contratación por diversidad, que nunca sería más que un símbolo». Ella lo miró. «Ahora soy la directora ejecutiva de esa empresa. Me llevó una década demostrar mi valía una y otra vez. Pero llegué hasta aquí y tú también lo harás». Se marchó. Brian se quedó solo en la sala de conferencias con un contrato en las manos y la luz del sol calentándole la cara. Sacó su teléfono. Eran casi las 10 de la mañana.
Emma ya estaría despierta. Llamó a la señora Patterson. ¿Está Emma? Está desayunando. ¿Quiere hablar con ella? Sí, por favor. Se oyó un crujido. Luego, la vocecita de Emma. Papá. Hola, cariño. ¿Te gustaría ir al zoológico hoy? ¿En serio? La emoción en su voz le hizo un nudo en la garganta. ¿En serio? Papá terminó su trabajo importante. Podemos ir a ver los leones y los elefantes y comprar helado. ¿Podemos comprar 2 bolas? Brian sonrió. Por primera vez en 3 días, sonrió sin esfuerzo. Podemos comprar 3 bolas si quieres. Emma chilló de alegría. Brian podía oír a la señora Patterson riendo de fondo. Te recogeré en 1 hora. Vale. Te quiero, Emma. Yo también te quiero, papá. Colgó el teléfono y se quedó allí un momento mirando la ciudad, los edificios llenos de gente que pertenecía a ella, la vida por la que acababa de luchar. Esa noche, Brian se sentó en un banco fuera del zoo mientras Emma dormía apoyada en su hombro. Se había agotado persiguiendo pavos reales e intentando nombrar todos los animales que veían. 2 conos de helado habían dejado residuos pegajosos en su camiseta. Sonreía mientras dormía. El sol se ponía detrás del edificio Harrison and Wells en la distancia. 40 pisos de cristal y acero donde, 4 días antes, le habían dicho que no encajaba. Pensó en pedir dinero prestado para comprarse ropa para la entrevista. Pensó en la sala donde lo habían despedido. Pensó en 3 días de trabajo imposible y en la prueba final de Victoria a las 2:45 de la madrugada. En Richard Clemson diciendo, «Lo quiero en el equipo del proyecto». Brian ajustó el peso de Emma sobre su hombro. Ella murmuró algo en sueños sobre elefantes. De padre soltero humillado en una entrevista a ingeniero jefe en un proyecto de $20 millones. De invisible a imprescindible. De rechazado a respetado. Había reescrito su propia historia y demostrado que el potencial no viene del pedigrí. Viene de la voluntad de seguir luchando cuando todos te dicen que te rindas. A veces, las personas que te dan una oportunidad no son las que creen en ti desde el principio. Son las que son lo suficientemente valientes como para dejarte demostrarles que se equivocan. Y a veces eso es todo lo que necesitas.